¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias. Soy Lucía Pineda Ubau. Gracias por vernos por www.ciennoticias.com.ni en toda la bolita del mundo. Estamos acá en 100% Noticias, en 100% Entrevistas. La noticia de la semana, sin duda, pues que ha sido la muerte de Humberto Ortega Saavedra, general en retiro del ejército, el jefe fundador del ejército, obviamente como la misma familia, su mismo hermano, su misma cuñada, lo trataron hasta los últimos de sus días, y sobre todo también el ejército de Nicaragua, una institución que fundó Humberto Ortega en su mayoría, porque así lo hemos visto en muchas expresiones en redes sociales, por decisiones que tomó en la década de 1980 al frente de la jefatura del ejército, los crímenes de guerra que se le imputan hasta este momento y que han salido pues a florecer nuevamente como parte de su historia, no generaba mucha simpatía, no generaba simpatía, ni entre algunos ex militares o militantes sandinistas, o entre el mismo partido, porque pues, salió, se separó y se desconectó del mismo partido sandinista y quedó prácticamente pues, el partido más a manos de Daniel Ortega, y ahora que está en manos de Rosario Murillo. Pero hay quienes le señalan a Humberto Ortega, tal vez como única, tal vez acción, es el intentar el tema de la profesionalización del ejército, que luego su hermano desbarató, y estamos viendo pues a un ejército a como actualmente, ¿verdad?, es observado totalmente cooptado por el Ejecutivo, pues a tal punto que ni el ejército se envalentonó en rendirle algún honor a ese personaje que fue fundador de esa institución. Solo hubo pues muchos halagos autorizados. Me imagino que esa comunicación del ejército, donde le destacan algunos reconocimientos militares, me imagino yo que eso fue autorizado. No iban a salir con algún comunicado sin autorización de parte del Ejecutivo, de parte de Rosario Murillo y de Daniel Ortega. No iban a salir sin el permiso de ellos. Se ha cuestionado mucho la acción del mismo ejército, y obviamente también pues el trato que le da a la familia. Ya sabemos que los Ortega Murillo, la dictadura como tal, ha sido despiadada con todos los nicaragüenses, incluyendo nosotros que estamos acá, desterrados, desnacionalizados, confiscados, y ya no se diga con las madres que perdieron a sus hijos en esa plan Vamos con Todo, a través de ese plan Vamos con Todo, donde se fueron realmente contra todos los nicaragüenses, y ahora la represión la tienen en su casa, la represión, la persecución está en los diferentes ministerios, militancia sandinista, trabajadores del Estado y hasta en la misma familia. Humberto Ortega pues mantenía una actitud crítica que a veces a uno lo confundía de alguna manera. Era a veces difícil de comprender, porque pues toda la estrategia, la sugerencia que daba crítica a su mismo hermano, a las acciones del mismo régimen en este periodo, hacían pensar que era como compadre hablado con Daniel Ortega. Pero muchas de estas cosas, y la última entrevista, obviamente, con Infobae, pues parece que no fue ningún compadre hablado. Siempre dejaba esa sensación, porque casi todas las estrategias eran, de alguna manera, para salir bien o salvar de alguna manera el atolladero
y que se encuentra su propio hermano al frente del poder en Nicaragua. Pero bueno, son y ahora pues están de parte de los hechos de cómo pues la misma familia, de cómo su mismo hermano, su misma cuñada, su sobrino, pues lo trataron hasta sus últimos días y sobre todo el ejército de Nicaragua. Pues una ceremonia privada, muy privada, incineraron sus cenizas, supuestamente así había sido su voluntad. Lo incineraron, o sea, su cuerpo y pues son cenizas. No hubo ninguna como vela de las tradicionales en Nicaragua, donde ella por familia, amigos cercanos, eh, ni los honores militares, que entiendo pues que es como regla, parece que en el ejército, ni hubo para Hugo Torres tampoco en su condición de preso político. Así que va a seguir esto un poco, pues mucho dando de qué hablar y de cómo en la misma familia Ortega Murillo, pues no tuvieron compasión con uno de los suyos. No hay ninguna compasión ni para todo el pueblo de Nicaragua, ni mucho menos para uno de los suyos que les cuestionó el tema de la sucesión dinástica y que después muerto Daniel Ortega no hay nadie que lo suceda, porque eso fue lo que a Humberto Ortega lo puso en el foco y molestó sobre todo a Rosario Murillo para que le impusieran la casa por cárcel, lo incomunicaran y luego esto devino en sus complicaciones de enfermedad, que él mismo dejó grabado en un audio que compartió con Confidencial y que también aquí se los hemos, ¿verdad?, reproducido y están las notas que esto realmente pues le aceleró un poco el tema de agravarse en su enfermedad, en sus complicaciones que tenía. Esto pues eh, sigue hablándose del tema, no sabemos el impacto verdadero, ¿verdad?, a lo interno, porque como les digo, Humberto Ortega no tenía ya como ninguna influencia en el FCLN, en las actuales filas del ejército de Nicaragua, pues algo de relevancia. Hay mucha oficialidad que es nueva, la jefatura, eh, no sé si lo llegaron a conocer personalmente, no estoy clara de eso, pero sí no tenía como mucha gran influencia, lo más que tenía era su palabra, sus ideas, y cuando daba entrevistas, sobre todo que, bueno, se la daba a Fabián Medina, se la dio para Infobae, se la daba a CNN, se la brindaba sobre todo a medios internacionales, hoy escribía su artículo de opinión en la prensa, ¿ya? Planteando sus puntos de vista. Así que está por verso todavía pues ese impacto al interno, yo no veo mucho, ¿verdad? Pero bueno, vamos a estar viendo los acontecimientos, pero queda en esa familia una marca que para los suyos no hay compasión, ya había existido esa marca, con el caso de Soy la América Ortega Murillo, cuando señaló a Daniel Ortega de haberla violado, abusado. Soy la América cayó, o sea, en desgracia, su madre en contra, los hermanos, prácticamente al final a ella la echaron, la desterraron. Soy la América Ortega Murillo es la primera desterrada política y la trataron pues muy cruel porque ella para los acontecimientos de Ocupaís, de las protestas que se dieron con respecto a la pensión reducida de vejez de los viejitos, ella fue a las manifestaciones eh, y prácticamente la desterraron acá a Costa Rica y pasó a Pátrida, Soy América Ortega Murillo. Así trataron a uno de los suyos y ahora vuelve a ocurrir con Humberto Ortega. Así lo trataron hasta sus últimos días, aislado y con el hospital por cárcel, en el hospital.
militar. Quiero hablar con Óscar René Vargas, sociólogo, analista político, excarcelado político, sobre este tema. Bienvenido, don Óscar. Gracias por acompañarnos. Y poner, perdón, ando, Está resfriada. no sé, ando un virus horrible. Voy a tener que irme a inyectar al hospital porque, o sea, solo con las inyecciones. Bueno, y usted sabe, aquí en Costa Rica para todo se recetan inyección, yo creo que llega más rápido. Pero bueno. Tenés que tomar vitamina C todos los días. Ahí más o menos la tomo, pero... No, eso debe ser todos los días. Gracias. Son los virus que andan, don Oscar, bastante. Mire, el texto de Humberto Ortega, ¿qué impacto? Yo siempre me hago esa pregunta, ¿qué impacto tiene su muerte pues, en las estructuras del ejército, el FCLN, tomando en cuenta que él ya no tenía pues como una gran influencia en esas estructuras? Bueno, pues, en primer lugar, yo creo que hay que hacer un análisis más. Vos tocaste un caso que es importante de hacer arrancar por ahí, que es el caso de Soy la América. El caso de Soy la América, desenlace que se dio, ¿verdad? La actitud de su madre, le permitió a la señora Murillo escalar poder. Es decir, que el apoyo de la señora Murillo o a Daniel Ortega, en el caso de Soy la América, le permitió a ella a tener una influencia mayor en el poder en el poder político alrededor del señor Daniel Ortega. Es decir, el ascenso del poder de la señora Murillo nace a partir del caso de Soy la América y el apoyo que dio Rosario a Daniel. Ese sería la primera cosa que quería señalar. Segundo elemento, antes de entrar en el análisis, es que la muerte de Humberto Ortega, a mi criterio personal, significará la caída de la señora Murillo. No es que hay ¿cómo te dijera yo? Un momento que se está viviendo que aparece que la señora Murillo es la que logra, digamos, tener un mayor poder eliminando a Humberto Ortega. Y yo creo lo contrario, que ella comete un error político en hacer todo lo que se hizo alrededor de la figura de Humberto. Entonces, el ascenso y el inicio de un proceso de caída. ¿Por qué? Porque este es la manera como resolvieron la disidencia política de Humberto en sus declaraciones que hizo a Fabián Medina, evidentemente que ha sido una visión represiva, pero también para el régimen es que se han cerrado los espacios políticos para una negociación posterior. ¿Qué quiero decir con esto? El proceso de implosión que se está viviendo va a llegar a un momento en que el régimen va a tener que tomar una decisión, ¿ve? Una decisión alrededor de que si va a negociar o no va a negociar una salida política a la crisis que se está desarrollando. Hay dos posibilidades. O se negocia, y esa sería la recomendación que hacía Humberto Ortega a su hermano en la entrevista a Infobae.
que era decir, estaba diciendo, la situación es tal, dice, es decir, no palabras textuales de Humberto, pero la idea de Humberto, que va a tener, que hay que buscar cómo negociar una salida política a la situación. Esa era la propuesta de Humberto, lo cual significaba que le cerraba el espacio, o mejor dicho, le cerraba la salida que la señora Murillo busca que sea ella la candidata a las elecciones en el 2026. Y es decir, la sucesión. Entonces, Humberto Ortega decía, no hay posibilidad de sucesión si se produce la salida de la sucesión, va a significar un incremento de la crisis política que no se va a saber cómo va a terminar la situación. Entonces, Humberto estaba diciéndole a su hermano Daniel, tenés que negociar en este momento, que es un momento favorable para evitar que las condiciones que se están desarrollando se agudicen y que se llegue a una situación a un caos, decía él, y que no se pueda controlar la situación. Ese es digamos, el pecado político que comete Humberto Ortega, y por eso es que lo echan preso, es decir, lo echan preso por ser disidente, digamos, de la línea oficial del régimen Ortega Murillo. Pero a mi criterio esto es un tiro en el pie. ¿En qué sentido? En el sentido que están cerrando la posibilidad de una negociación y por lo tanto la caída o la salida política de la crisis que se está desarrollando por medio del proceso de implosión que se vive va a ser caótica, porque no cerró el puente. Es decir, Humberto Ortega se estaba presentando como el puente para encontrar una salida entre la oposición y el régimen. Es decir, decirle, miren, esta es la salida posible, la más factible para que haya menos efectos negativos para el país. Al cerrarse ese espacio, con la muerte de Humberto Ortega, primero con el encarcelamiento y la muerte de Humberto Ortega, lo que queda es que el proceso de implosión va a continuar y que la salida va a ser un poco caótica. Yo difiero contigo en un punto, o mejor dicho, matizo, que Humberto Ortega no tenga influencia política. Y yo quiero recordarte una cosa. A raíz de las declaraciones que hizo a Infobae, el régimen se vio en la obligación o vio la necesidad de reunir el 28 de mayo a los 500 oficiales y a los del ejército y de la policía para declararlo traidor. ¿Por qué? Porque se había creado al interior de estos cuerpos armados un cierto malestar. Eso no significaba que los cuerpos armados, estos cuerpos armados estaban en crisis, no, sino que comenzó un proceso de decir, bueno, aquí hay algo malo que está pasando. Si comienzan a tomar conciencia de que la situación, si alguien como Humberto Ortega estaba señalando que la cosa no iba bien, algo está pasando. Ahora yo me imagino y sospecho de que la muerte de Humberto Ortega va a tener va a profundizar ese malestar que se inició en sus declaraciones de mayo con la muerte de ahora del 30 de septiembre. Es decir, que sí va a tener una repercusión que no sabemos y no podemos calcular de cuál va a ser la influencia importante que pueda tener, pero sí en la base histórica del sandinismo, sea la base social de los de abajo, Humberto Ortega representaba, es decir, un paradigma
que era el jefe del ejército, el creador del ejército, etcétera, etcétera. Entonces sí, va a tener, a mi criterio, va a tener tanto repercusión en la base social del sandinismo orteguista como en las estructuras del ejército y de la policía. ¿De qué manera? No sabemos. Pero la reunión de mayo me indica a mí que sí algo pasaba, que ellos detectaron, es decir, me refiero a Ortega y Murillo, detectaron que se vieron obligados de hacer una ceremonia para excomulgar, para condenar y declarar traidor a Humberto Ortega. Si ellos no hubieran tenido ninguna influencia, no hubiesen tenido la necesidad de hacer esa ceremonia, ese parapeto de que realizaron. Y tampoco tenían la necesidad de echarlo preso. Lo echaron preso porque sí estaban calculando de que sí tenía efecto. No te oigo. Hablas de el error político de Rosario Murillo, la eliminación de Humberto Ortega. ¿Quién sigue? Es la pregunta. O sea, porque ahora la represión está dentro de esa fila, está en la casa. Yo mencionaba el caso de Soy la América porque sí, eso fue explosivo políticamente para Daniel Ortega. Nosotros lo cubrimos, amplia cobertura, me acuerdo de ese caso, de Soy la América, el testimonio, que lo pasamos todos, Sí. la entrevista. Pero, o sea, Daniel Ortega estaba, como diríamos, frito políticamente en ese momento. Vino Rosario Murillo y Y lo salva. lo salva. ¿Sí? Viene ahorita Humberto Ortega, plantea su estrategia, plantea sus ideas públicamente, también en privado se lo dijo a Daniel Ortega, pues como él mismo decía, había acercamiento a raíz de su enfermedad. Entonces, y queda eliminado Humberto Ortega para buscar el tema de la salida dialogada. ¿Quién sigue? O sea, siempre él, si lo ponemos en la concreta, buscaba salvar a los hermanos. Hay gente tal vez que no le va a gustar, ¿verdad? Pero sí lo trataba de salvar de alguna manera una salida pues a la crisis no tan caótica como usted lo plantea. Ahora viene una salida caótica, ¿verdad? Al no tomar el camino que le recomendaba Humberto Ortega a Daniel Ortega. Entonces lo eliminan y ahora ¿quién sigue dentro de esas mismas estructuras por eliminar? O sea, se convirtió en un estorbo al final Humberto Ortega. Sí, es decir, Humberto Ortega representaba una tendencia dentro, digamos, del orteguismo ampliado. Es decir, de que aunque él estaba en una posición de distancia de la línea oficial de Ortega y Murillo, pero sí representaba una tendencia del sandinismo, digamos, histórico. Y al eliminarlo, están golpeando al sandinismo histórico. Y ahora la pregunta, ¿quién sigue? A cualquiera que sea, que a los ojos de Murillo sea una persona peligrosa para ella. Cualquiera que sea. No podemos saber de antemano quién. ¿Ya? Pero el problema es el siguiente. Mi pregunta es, ¿qué repercusión puede tener eso en la psiquis al interior del propio Daniel Ortega? Porque eso, independientemente que hayan tenido diferencia, es hermano. ¿Ya? Y esto lo va a hacer reflexionar, no sabemos. Esto lo va a hacer cambiar de posición, tampoco. Pero que esto no puede pasar sin tener efectos
colaterales. Es decir, hay efectos colaterales, va a haber tener efectos. Es como que te tiren una bomba y va a tener efectos colaterales alrededor de donde estalla la bomba. Aquí estalló una bomba política y no conocemos todavía los efectos colaterales que esa bomba política digamos, ha producido. Y esto es lo que estamos viviendo ahorita. Una gran interrogante de saber exactamente qué es lo que está pasando al interior, primero de la propia familia, y después al interior de la base del sandinismo oficial y en la base de la estructura del ejército. Porque voy a ponerte un ejemplo. Yo me pongo a reflexionar lo siguiente. Imaginémonos que yo soy un oficial, un cuadro medio, digamos, capitán del ejército. Me reúnen el 28 de mayo y me dicen que Humberto Ortega es un traidor a la patria. ¿Ya? Y después, el 30 de septiembre, es decir, estamos hablando junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses después, sacan un comunicado diciendo que el jefe del ejército, que es un luchador, etcétera, etcétera. Entonces, yo, capitán, ¿qué pienso? Primero me dicen que es traidor y después me dicen que él fue el jefe del ejército, el creador del ejército, etcétera, etcétera. Pues yo comienzo a pensar qué está pasando y comienzo a ver, es decir, hay una situación de que no solamente este capitán, sino los tenientes primeros, etcétera, comienzan a conversar entre ellos, mira, cómo será este asunto, etcétera, porque a lo mejor no conocían la historia y comienzan a averiguar, ¿verdad? Pero también hay una cosa que es importante de puntualizar. El hecho que hayan prohibido un entierro y una vela de Humberto Ortega es otro signo de debilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenían miedo que en esa vela, que no iba a llegar, digamos, 200 personas, 300 personas, o 100, ¿verdad? Pero iban a llegar las 100 o 200 personas que tenían de una manera o de otra, tuvieron una relación con Humberto, que eran los que fueron coroneles, los que fueron mayores, los que fueron tenientes coroneles, etcétera, etcétera, o los que fueron generales retirados, y que iban a conversar entre ellos. Y que por primera vez se iban a poder reunir en una acción, en un lugar para conversar e intercambiar ideas, porque ahora no pueden hacerlo. Precisamente ese temor de que se podía presentar esa realidad fue que obligaron a la familia que no hicieran vela. Es decir, lo que significa que tenían miedo. La otra pregunta es, y eso es lo que habría que averiguar, habrá que Daniel Ortega habrá llegado a darle el pésame a su sobrino, o los primos de los hijos de Daniel y los hijos de Humberto se hayan relacionado. Es decir, otra gran interrogante que yo tengo. Es decir, esto significa una fractura al interior de la familia profunda. Entonces, estas son las repercusiones, los efectos colaterales de lo que ha significado la muerte que esto va a tener efectos posteriores. O ya lo están teniendo. Porque, ¿qué pasa? Esto significa que el proceso de implosión que hemos hablado, que es la pérdida de legitimidad en los diferentes pilares de sostenimiento de la dictadura, continúa. Porque pierde legitimidad. Entonces, esto no favorece a usted y Murillo.
Por eso es que te hablo yo de un tiro en el pie. No es que se mataron, sí, pero sí provocaron una fisura más grande de lo que ellos pensaron que podía suceder. Ahora, creo yo que ellos calcularon que la muerte de Humberto no era tan rápida, porque no calcularon que el efecto emocional que podía haber provocado en la persona de Humberto Ortega el hecho que el hermano lo haya encarcelado. Primero casa por cárcel y después hospital por cárcel. Los efectos que ha tenido que tiene una persona de la tercera edad, una persona con cardiopatía, es decir, que tenía un marcapaso, con otras enfermedades crónicas, tiene un efecto negativo en su ser. Y yo lo digo con experiencia personal, que el hecho de haber caído preso, estar preso, no tener los cuidados médicos correspondientes y ser yo un portador de marcapaso, evidentemente que me afectó en mi condición de salud. Y tuve que pasar como casi un año para recuperarme mi estado de salud estable que tenía antes de caer preso. Y esto, al haber vivido yo esa experiencia, yo me imagino que la situación de salud de Humberto se le descompuso y provocó que se acelerara su muerte. Brian Nichols, subsecretario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, se pronunció sobre el deceso de Humberto Ortega a través de su cuenta de Twitter. Y le leo lo siguiente: a pesar de tener profundas diferencias con el general en retiro de Nicaragua, Humberto Ortega, él llegó a reconocer que el totalitarismo no tiene cabida en Nicaragua. Poco antes de su muerte, el 30 de septiembre, Humberto Ortega habló de sus esperanzas por una transición política para la celebración de elecciones y un futuro democrático y de paz en Nicaragua. Compartimos las mismas esperanzas para el pueblo de Nicaragua. El pronunciamiento de Brian Nichols, ¿qué le parece, don Oscar? Pues sí, es más o menos lo que yo veo que cualquier persona que esté a favor de una transición pacífica y democrática en Nicaragua tiene que pronunciar en ese sentido. Es decir, hoy leí yo el escrito de Pedro Joaquín Chamorro Barrio, que publicó en la prensa, que también se pronuncia en esa dirección, ¿verdad? Que me pareció muy bueno, excelente. Porque hay que verlo en ese asunto. Yo creo que no hay que estar viendo si a la gente le gusta entrar en cuestiones de la venganza y de lo otro y decir que no son análisis que se hacen. Es decir, se habla con el hígado y no con la razón. Entonces yo pienso que tenemos que fomentar ese tipo de reflexión y mostrar de que esa situación no favorece a la dictadura, aunque aparentemente se pueda percibir o creer de que eso favorece a la dictadura. No, este es otro error que cometió la dictadura, que comenzó a cometer el error de echarlo preso. Y eso se ha ido profundizando. Entonces, ese es el análisis que tenemos que hacer. Que esto no consolida la dictadura, sino, como insisto sobre esto, que pegó un tiro en el pie. Eso no significa que se mueren, significa que están más débiles que antes. ¿Cómo queda el ejército? Y lecciones o mensajes que se envían con este trato a Humberto Ortega dentro de la misma jefatura, dentro de la misma estructuras militares. Lucía, yo siempre he dicho que hay que diferenciar los 30 generales
del resto del resto de los oficiales del ejército y de la base del ejército. Los 30 generales están totalmente dominados y subordinados a Ortega Murillo. Pero el resto de los oficiales que entraron para hacer carrera militar están a favor de la institución del ejército. Entonces, la institución del ejército es lo que ellos quieren preservar, mientras que los 30 generales quieren preservar sus privilegios, que son alimentados por Ortega y Murillo. Aquí posiblemente se pueda presentar en el futuro, a mi criterio, hay ya una fisura entre los intereses de los 30 y los intereses de los 500. Cuando hablo de los 500, hablo de los 500 oficiales. No es la misma cosa ambos intereses. Entonces, la pregunta que hay que hacer es lo siguiente. Esta actitud, este vaivén que hizo el ejército, porque los pronunciamientos del hospital militar, cuando hablaban del paciente de Humberto Ortega, era un pronunciamiento del ejército. El hospital militar depende del ejército. Y el jefe del hospital militar es un general del ejército. Es decir, no querramos hacer una diferencia. Y después ese mismo ejército saca después, cuando le dieron permiso, saca un comunicado o una nota de prensa hablando del historial político-militar de Humberto Ortega. Y vuelvo a repetirte, eso va a crear o ha creado una interrogante en varios militares que están debajo. Esa es la situación del ejército. El ejército está viviendo también una crisis que todavía no la podemos visualizar o tocarla. Pero en el subterráneo, abajo, hay un problema dentro de la fila del ejército. Y voy a ponerte un ejemplo histórico. En Portugal, antes de 1974, existía una dictadura férrea, similar a la de Ortega Murillo. Y el ejército, y la cúpula militar del ejército estaba a favor de la dictadura de Caetano. Y fueron los militares de abajo, es decir, los capitanes, que hicieron la revolución de abril. Y no la cúpula. ¿Por qué? Porque los capitanes de abajo estaban en desacuerdo con la política que se llevaba. Entonces la pregunta mía es, ¿estos efectos colaterales que se está desarrollando puede crear un movimiento similar de un descontento entre los sectores oficiales e intermedios, medios? Yo creo que es posible. No puedo asegurarlo con toda seguridad, pero sí tenemos que, en el análisis tenemos que tener en cuenta esa posibilidad. Y por lo tanto, esto no es favorable a Ortega Murillo. Es decir, la muerte de Humberto Ortega no consolida la dictadura. Aparentemente, en la parte formal lo consolida, pero en la parte real, social, económica, no han superado la crisis. ¿La muerte de Ortega mejoró las condiciones económicas de la sociedad nicaragüense? No. ¿La muerte de Humberto Ortega ha mejorado las condiciones económicas del país? Tampoco. Pero sí le metió un elemento no favorable a la dictadura, porque lo está desnudando, porque le creó una fisura al interior de la propia familia, de la cúpula de poder. La pregunta que me hago yo es, ¿los hijos de Humberto Ortega, de Daniel Ortega y de Rosario Murillo piensan igual que su papá y su mamá? Las esposas de estos hijos. Porque tienen que pensar en el futuro. Y entonces cuando vos me decís, ¿quién viene más?
es difícil. Voy a hacer una breve pausa y ya para regresar cerramos con algo sobre que se siguen los encarcelamientos, desapariciones de exministros, funcionarios y militantes sandinistas en las famosas cárceles clandestinas, casas de seguridad, que lo que me han dicho es que están alrededor de toda Managua y de algunos departamentos. Casi no se notan, pero ahí los tienen a algunos, no los han llevado como a unas 10 personas, no los han llevado al sistema penitenciario de Tipitapa. Una pausa y regresamos. La espera acabó. Encontrá en el nuevo Punto Rojo tus equipos. TV Samsung 32 pulgadas, TV Samsung 55 pulgadas, TV Samsung 65 pulgadas, laptop Dell Inspiron 15, laptop HP 14. Al contratar o renovar Claro Hogar, participas en rifas para gift card en supermercados. Visita tu centro de atención al cliente más cercano. ¡Claro que sí! Gracias por continuar con nosotros. Continúo conversando con don Oscar René Vargas. Don Oscar, quería dedicar esta parte, pues siempre es parte de la implosión, el desmoronamiento, la descomposición, el tema de las detenciones que siguen contra exfuncionarios, actuales funcionarios, militantes sandinistas, y los han llevado a cárceles clandestinas. Eso de las cárceles clandestinas, y están en una condición de desapariciones forzadas. Hemos informado de la detención de la ex viceministra de Hacienda por querer intentar o hacer gestiones para salir del país, y la última información es que también fue detenido, fue llevado otra vez a la casa, está bajo vigilancia policial, Iván Acosta, exministro de Hacienda y nombrado luego ministro asesor de Daniel Ortega. ¿Cómo ve todo esto? Bueno, esa es parte de la implosión. Yo tengo la información similar a la tuya, ¿no? Parecida, de que venimos por otra fuente. Pues vos tendrás tu fuente, yo tengo las mías, pero que coinciden en ese punto, de que hay detenciones que no son llevados a la chipote, digamos, ni a la cárcel modelo, pero que sí son retenidos en casas de seguridad, a eso le llaman ellos en casas de seguridad, que son cárceles clandestinas, y que ahí están esta gente, es decir, una serie de personas de diferentes digamos, niveles, tanto exministros, ex viceministros, familia de los ministros, etcétera, etcétera. Esto lo que está mostrando es que el otro elemento que hemos señalado en el pilar de las instituciones del Estado, que comienzan también a fracturarse, porque esta captura y destituciones de los viceministros o ministros indican de que en ese pilar del Estado continúa fracturándose. Ya no es solamente lo que pasó en el sistema judicial, que fue el año pasado, ¿verdad? Que pasó todo el sistema que se conoció, sino que tampoco es el caso de Marenco, de la policía, sino que también que se está produciendo toda una serie de casos que cada día más nos muestra que hay una fractura, porque de una manera o de otra expresan diferentes opiniones, y esas opiniones que expresan o hacen diferentes actitudes de querer viajar al exterior y querer hacer gestiones para viajar al exterior, lo detectan y los mandan a echar preso. Y todo eso es, primero, un miedo de que la gente no se vaya del país. ¿Por qué no quieren que se vaya del país? Porque pueden salir afuera a contar lo que ellos conocen y lo que se vive. Es decir, en ese sentido se conoce exactamente cuáles son las fracturas internas que hay. Una de las razones que echaron preso a Humberto es porque también demostró que existe una fractura
al interior del orteguismo. ¿Eh? Porque no solamente era la línea Ortega-Murillo, sino que había otra propuesta al interior del orteguismo de negociar. Entonces, estas personas que echaron presa y que están en cárceles clandestinas, el caso del hijo de Carlos Fonseca y su grupo, etcétera, demuestran de que hay gente que está pensando una salida diferente. Porque si estuvieran pensando en la misma salida que propone Ortega y Murillo, no lo echan preso. Significa que están expresando una posición diferente. Esto significa que hay un proceso de descomposición al interior de sus propios cuadros medios, o cuadros superiores. Y no solamente de la base social, sino que también en la base de los cuadros medios. Así que entonces nos está indicando que esta cárceles clandestinas es una muestra de que el proceso de implosión continúa y que ellos piensan de que la manera como evitar que el proceso de implosión continúe es a través de la represión. Y en este caso, el encarcelamiento. Es decir, cuando te encarcelaron a vos o me encarcelaron a mí, no es porque estábamos conspirando contra el Estado, sino porque vos estabas dando voz a la gente. Y yo porque tenía una visión de expresar mi disidencia. Entonces, es lo mismo ahora. Están aplicando la misma lógica. Es decir, vos entraste presa en el 2018 y yo caí preso en el 2022. Y ahora caen presos esta gente en el 2024. Pero la lógica es la misma, la represión es la misma. Es decir, ¿por qué? ¿Qué están reprimiendo? El pensamiento. No quieren que piensen. Quieren que sean subordinados, dominados. Y esto a mi criterio está demostrando que no han podido eliminar esa corriente de opinión que vemos que la solución del país pasa por otra visión y no por la sucesión dinástica. Es decir, está presente y no lo han podido liquidar. Después de 6 años de represión, no han podido controlarlo. Y ese es el fracaso que tienen. Bueno, don Oscar, gracias por haber estado acá con nosotros. Seguimos pues siempre la conversación y esperamos también sus artículos de opinión, que siempre está en medio siempre. publicándole a usted sus aportes, sus ideas, su expresión. Muchas gracias, don Oscar. Muchas gracias a ti. Saludos. Don Oscar René Vargas, analista político, excarcelado, sociólogo, y que siempre compartimos con él pues sus ideas acá en 100% Noticias y también en nuestro sitio web. Nosotros le invitamos a que le dé me gusta a esta transmisión, así nos ayuda a llegar a más personas. También puede compartir este video, vaya a nuestro sitio web, así nos ayuda también a nuestra sostenibilidad, porque tanto YouTube y el sitio web están monetizados. Por su atención, muchísimas gracias.